sale. No siguen viendo nada, ¿no? Todavía no se compartió la imagen. Tendrían que estar viendo un Power. A ver. No, profe, todavía no. Ahora. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Ahí se ve grande. Sí, profe. ¿Se ve bien? Sí. Bueno. Bueno, larguemos. En este primer trabajo práctico, lo que vamos a ver es uno de los enfoques de los cuales se aborda el estudio, o el objeto de estudio, mejor dicho, de la contabilidad pública, que dicho sea de paso, ahora es la administración y la contabilidad pública. Ustedes habrán visto ya en teoría, ¿sí?, que le habrá comentado que la contabilidad pública se distancia o tiene sus propios principios diferentes de la contabilidad tradicional o patrimonial o financiera, que también les dicen, que son las contabilidades que ustedes estudian, contabilidad 1, 2, 3, 4, auditoría, que es la contabilidad que se lleva en las empresas, en el sector privado o en las ONG, ¿sí?, que sería el tercer sector. Bueno, la contabilidad pública, ¿por qué se diferencia? Porque cambia, si bien hay un trabajo, un documento de cátedra en donde hay muchas más diferencias y un abordaje mucho más pormenorizado de lo que les voy a decir ahora, pero sintetizando, cambia porque el objeto de la contabilidad pública es distinta al objeto que tiene el ente, que tiene la contabilidad tradicional. ¿Y en qué es distinto? El objeto de estudio de la contabilidad pública, ¿qué es? ¿A qué se dedica? ¿De qué se va a ocupar la contabilidad pública? ¿De estudiar qué cosa? ¿Se acuerdan? La hacienda pública. La hacienda pública, muy bien. Pero ese estudio de esa hacienda pública lo va a hacer desde 3 puntos de vista o desde 3 enfoques. ¿Por qué me detengo a explicarle esto? Porque esto es el eje central de toda la materia. Y a lo largo del cursado de toda la materia vamos a ir viendo cada uno de esos enfoques. Esta definición del objeto de la contabilidad pública surge, bueno, en un congreso de profesores de contabilidad pública en donde definieron eso, que la contabilidad pública tiene por objeto de estudio a la hacienda pública desde 3 enfoques. El primero de ellos es desde la organización. Ya vamos a ver a qué se refiere. El segundo de ellos es desde la gestión. Y el último es desde el control. Entonces, para abordar el estudio de la hacienda pública se lo va a hacer desde esos 3 enfoques. El primero de ellos, que es desde la organización, y que nos va a llevar por lo menos los primeros 3, 4 prácticos, va a hablar de cómo está estructurado el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿sí?, es quien tiene su hacienda. Y como el Estado tiene su hacienda, esa hacienda es la hacienda pública. También vamos a analizar qué se entiende por hacienda pública. Eso por ahí ya lo vieron en la parte teórica, pero con unos ejemplos prácticos. Bueno. Esto es lo que les decía. El objeto de estudio de la contabilidad pública es la hacienda pública de los siguientes enfoques: la organización, la gestión y el control. En cuanto a la organización, ¿sí?, se va a ocupar la contabilidad pública de las distintas funciones de la hacienda pública, de los órganos del Estado, acá vemos la estructura, encargado de su cumplimiento, y de las interacciones existentes entre ellos. Creo que también tenían un puntito, si es lo mismo contabilidad pública o contabilidad gubernamental. ¿Es así? Dentro de las preguntas del práctico. Sí, sí.
Bueno, Está en el acá trabajo. acá tienen las respuestas. O sea, la dinámica que vamos a tener en cada una de las clases es tratar de desarrollar todos los puntos. Por ahí, si por una falta de tiempo no podemos, bueno, quedarán para la clase que viene o les pasaré, digamos, cuáles son los, les daré las pautas para resolverlo. Pero por lo general yo trato de desarrollar todos los puntos porque en el momento del final, en la defensa oral, es importante que ustedes tengan ejemplos prácticos de los conceptos eh, que les toca exponer cuando están haciendo el examen final. Entonces, para mí es muy importante que ustedes desarrollen todos los puntos y que se queden con una idea acabada de todo el trabajo práctico. Entonces, una de las preguntas que decía, ¿me la pueden leer, por favor? Así no tengo que volver al trabajo práctico. Contabilidad pública es sinónimo de contabilidad gubernamental. Justifique. Bien. Primero, ¿qué significa sinónimo? Para los que no saben, un sinónimo es algo, es una expresión equivalente. Entonces, decir contabilidad pública es equivalente a decir contabilidad gubernamental. Esa es la pregunta o ese es el enunciado. Y evidentemente no, porque para que dos cosas sean equivalentes deben ser similares. Y aquí no son equivalentes porque no son similares. ¿Y en qué se diferencian? Primero, que la contabilidad pública se considera una ciencia, la primer gran diferencia. En cambio, la contabilidad gubernamental se considera un sistema de información contable. Ahora, la contabilidad pública como ciencia va a abarcar el estudio del sistema de información contable denominado contabilidad gubernamental o del Estado y de demás, o sea, de otros aspectos como ser el estudio de la organización, la función, la hacienda pública. Es decir, que la contabilidad pública en su en su estudio abarca o contiene a la contabilidad gubernamental. De ahí este gráfico. La contabilidad pública es mucho más amplia que la contabilidad gubernamental o del Estado. ¿Sí? Primer gran diferencia y una de las diferencias sustanciales. Ahora, la contabilidad gubernamental, ¿qué es en sí? Es un sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial, presupuestaria y económica. Ustedes fíjense que a comparación con la contabilidad que se puede llevar en cualquier ente privado, ¿sí? No existe esto. ¿Por qué? Porque la contabilidad que se lleva en cualquier empresa es económica, básicamente, o patrimonial y económica. Para las finanzas deben tener un departamento que tiene sus proyecciones y generalmente no hay un presupuesto. Estamos hablando de las pymes argentinas. Por ahí en las medianas y grandes sí hay presupuesto en las empresas, en algunas, no en todas. En cambio, en el Estado, en ese sistema de información contable, no va a ser solamente transacciones económicas o patrimoniales, sino que también se van a llevar registros financieros y presupuestarios. ¿Cuál es la diferencia entre lo financiero y lo económico? Bueno, básicamente los principios por los cuales se registra. Acá se registra por lo percibido y acá se registra por lo devengado. Y lo presupuestario, y bueno, tendrá sus propias pautas. Generalmente acá los registros tienen que ver con las leyes. Por, la ley primordial es la ley de presupuesto. Entonces, la diferencia sustancial entre la contabilidad pública y la contabilidad gubernamental, por la cual la primera, no es sinónimo de la segunda, es que la contabilidad pública es una ciencia que abarca el estudio de un sistema de información que se llama contabilidad gubernamental. Y como corolario, ustedes podrían expresar también que la contabilidad gubernamental es en sí mismo un sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial, presupuestaria y económica. ¿Sí? ¿Estamos Profesor, hasta acá? disculpe, ¿podría volver un segundo a la primera filmina, a la filmina anterior? Ahí está. Disculpe un segundito, voy a traerme agua porque tengo la garganta seca.
Ahí estamos de vuelta. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha, profe? Sí, perfecto. Bueno, antes que se olviden, el que sea administrador del grupo, por favor, me agrega. Mi número es 154-387-4-038-201. ¿Sí? Profe, creo que ya lo agregaron al grupo. No me sale. Chicos, ¿pueden agregar el link acá al chat? Muy bueno. Mejor. Bueno, continuemos. ¿Cuál era el siguiente punto? Que creo que está como una pregunta también, ¿no? Yo le voy a pedir que tengan a mano el trabajo práctico para que yo no tenga que volver. Si no, a ver, ya salgo. A ver. Ahora, ¿qué están viendo en pantalla? La Seguimos viendo. filmina sobre sector público. Está bien. Perfecto. Bueno. La actividad número 1 les dice a ustedes, esquematiza en forma sintética la organización del sector público en sus diferentes niveles, nacional, provincial y municipal. Esos son los niveles. Analizando los organigramas cuyos anexos se adjuntan al presente. ¿Sí? En realidad los anexos, ustedes los descargan de la plataforma. ¿Todos pudieron descargar los anexos a la plataforma? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, ¿cuál es ese esquema en forma sintética que me da a mí? A ver, acá estamos. ¿Cuál es ese esquema? El esquema que a mí me da en forma sintética la estructura de lo que es el sector público a nivel de sector público nacional es el artículo, ¿qué me dice? A ver. Primero, ¿dónde está toda la información de la materia? ¿Ya les dijeron o no? Ley de Administración Financiera. Exactamente. Ley número 24.156. O sea, esta materia, si ustedes no tienen la ley a mano, van a estar perdidos, porque toda la materia es el abordaje a esa ley. ¿Sí? En esa ley está toda la parte de estructura, de organización, y está también todos los sistemas. Mejor dicho, excepto, bueno, contrataciones y administración de bienes. Entonces, tienen que tener la ley. ¿Puede repetir el número de ley, profe, por favor? 24.156. Gracias. Sugerencia. Saquen la ley que figura en Infoleg. Y cuando vayan a leer Infoleg, que es la página oficial donde se publican todas las leyes. ¿Sí? Cuando vean la página Infoleg, cuando ingresen a la página, o sea, ustedes ponen ley 24.156 de Administración Financiera Nacional, Argentina, le va a tirar varios links, de esos links elijan el que diga Infoleg. Cuando entran a Infoleg, que tiene una pantalla de un fondo turquesa, siempre eligen el texto, no el original, sino el texto actualizado, completo y actualizado. A eso ustedes lo mandan a imprimir, como si harían una impresión, y lo pueden guardar como PDF. Y esa es la ley que tienen que tener constantemente para todo el cursado de la materia. Su decreto reglamentario, también, ¿sí? Y después de eso lo complementan, porque también es importante que lean la parte doctrinaria, el libro de las eras, de
del profe José Luis Las Heras, que es estado eficiente. No saquen estado eficaz, porque no es para esta materia. El libro que corresponde acá es estado eficiente. Y también para la parte jurídica, sobre todo, tiene muy buen abordaje el libro del régimen jurídico de la administración pública, que es el del profesor Achabayán. ¿Sí? Sumado que también tienen documentos de cátedra. Entonces, ese es todo el material con el que cuenta. ¿Estamos? Bueno, en esa ley, y acá hago un extracto, se busca definir qué es el sector público, porque ¿cuál era el primer enfoque o el punto de vista el cual se abordaba el estudio de la hacienda pública? Desde su organización. Y en su organización, ¿qué se iba a hablar? Se iba a hablar entonces de cuáles son las funciones que cumple la hacienda pública. Pero esas funciones que cumple la hacienda pública la hacen en el marco de una estructura, de una organización propiamente dicha. Y esa organización la da el sector público. Ahora, ¿qué es el sector público? El sector público, lo menciona la ley, supone un conjunto de agregaciones. Primera característica. Donde conviven unidades administrativas y económicas heterogéneas. O sea que cada una de estas agregaciones que están, digamos, integradas por unidades administrativas y económicas son diferentes. Heterogénea significa diferente. Sobre todo si se las examina desde el punto de vista de la aplicación de los recursos económicos. Entonces, este conjunto de agregaciones tiene a cargo la aplicación de recursos económicos. De sus características organizacionales, es decir, estas unidades administrativas y económicas tienen características organizacionales propias, del origen de la propiedad y de su grado de autarquía o autonomía funcional. De todo eso son elementos tipificantes o integrantes de esas unidades administrativas y económicas. Tal vez el común denominador o la nota característica, es decir, ¿por qué todo este conjunto de agregaciones que son diferentes entre sí se agrupan a todas en el sector público? Pónganse a pensar, si distintas cosas o distintas unidades son diferentes entre sí, ¿por qué se las agrupa en algo que se llama sector público? Si no son iguales, si no son homogéneas. ¿Cuál es el motivo de agrupar todo eso en algo que se llame sector público? Y bueno, la característica o el común denominador, es decir, la característica esencial de cada una de estas agregaciones, es que la propiedad es pública y la definición gubernamental de las finalidades propias de cada organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que esos recursos económicos, que ese origen de la propiedad, que ese grado de autarquía y funcionales responden a una propiedad pública en el caso de los bienes, y que la razón de ser que tienen estas unidades administrativas y económicas es cumplir con finalidades gubernamentales. ¿Sí? Bueno, esa es una definición de sector público. Otra definición, que esta más bien la trabaja la profesora Trejo, la contadora Trejo, dice que el sector público constituye una convención. ¿Qué significa una convención? Es algo donde nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Es un concepto en donde todos nos ponemos de acuerdo, de raigambre económica y no jurídica. ¿A qué apunta acá la profesora Trejo, que también tiene un documento de cátedra, que si mal no recuerdo es el 3? Ahí menciona cuáles son los antecedentes del origen de esta separación, en donde quien separa al mundo o a las organizaciones en públicas o privadas es la economía. Y la economía dice, esto es sector público, porque la propiedad es pública y porque las finalidades que cumple tienen que ver con el bien común, con las cuestiones gubernamentales, y esto es privado porque la propiedad de los bienes es privada y porque la satisfacción que se busca con esos bienes justamente
satisfacer las necesidades individuales y no colectivas. De ahí sustenta que la clasificación entre sector público y sector privado es más bien una convención de raigambre económica y no jurídica. ¿Hasta acá alguna duda? No, profesor, está claro. Bien. Cuando hablamos de sector público, como es un conjunto de agregaciones que está compuesto, donde conviven unidades administrativas y económicas, hablamos de un universo, ¿sí? Y ese universo, que es el sector público argentino, porque estamos hablando de eso, del sector público argentino, tiene 3 niveles. Un sector público nacional, un sector público provincial y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires está incluida? Porque es una ciudad autónoma. Y el sector público municipal, que es el universo de los municipios de todo el país. A nivel de sector público nacional, quien nos da una estructura de cómo está organizado ese sector público nacional, porque ahí le habla de seguir el texto, el enunciado le dice, vean los organigramas. Bueno, si uno entra a la página, que se las damos en el trabajo práctico, se llama mapadelestado.argentina.gov, creo, uno va a entrar a lo que es toda la administración nacional. Uno entra acá. Pero fíjense que eso no es el sector público. El artículo 8 de la ley 24.156, que es la ley de administración financiera, nos enumera qué es sector público. A ver, aguárdenme un segundito que tengo que acomodar una cosita. Ahí está, se estaba enredando el cable. Bien, en esa enumeración, o en ese detalle de lo que es un sector público nacional, tenemos distintos incisos. El A, el B, el C, el D, etc. No, creo que hay hasta un E. Bueno, ¿qué nos dice el A? En el A tenemos la administración nacional. Vayan familiarizándose con la terminología. El sector público, cuando hablamos de sector público, primero nos referimos a un universo. Segundo, es el sector público argentino. No confundir sector público argentino con sector público nacional, porque es un error. El sector público argentino abarca el nacional, el provincial y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sector público del sector municipal, de los municipios. Ahora, cuando entramos acá puntualmente en el sector público nacional, ¿qué tenemos? Generalmente nosotros lo único que conocemos es esto, la administración central, que es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público. Bueno, fíjense que no es así. El sector público nacional, que está delimitado por el artículo 8 de la ley 24.156, es mucho más amplio. Tenemos una administración nacional. ¿Qué está dentro de la administración nacional? La administración central, que agrupa los 3 poderes, más el Ministerio Público. Ahí tienen el decreto reglamentario de la ley 24.156. Agrupa también a los organismos descentralizados y agrupa a las instituciones de la seguridad social. Estos 3 subgrupos conforman la administración nacional. ¿Está claro? Todos estos esquemas tienen que ir haciéndolos ustedes para contestar la actividad 1. Yo diría que le saquen una fotito y después lo grafican tranquilos y mucho más prolijo. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien.
Después, el inciso B de la ley 24.156 establece que forman parte también del sector público nacional las empresas públicas. ¿Y qué son las empresas públicas? Se clasifican de esta forma. Primero, hay sociedades del Estado, hay empresas públicas del Estado. Este es un formato, este es otro formato jurídico de armar la sociedad. Ustedes, por ejemplo, van a ver, qué sé yo, teleférico teleférico de la provincia de Salta, SE. SE significa sociedad del Estado. Y una sociedad del Estado es un formato jurídico. Empresa del Estado es otro formato jurídico. Sociedades de economía mixta generalmente son sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Y otras también, otros formatos puede haber con participación estatal mayoritaria en el capital y en las decisiones societarias. ¿Cuál es un típico ejemplo de este tipo de sociedades? Ustedes fíjense que la sociedad anónima es una sociedad de tipo jurídico comercial. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima está regulada por la Ley General de Sociedades, la 19.550. Ahora, existe un tipo de sociedad anónima con economía mixta. ¿Qué quiere decir eso? En donde el Estado es socio, es un accionista más, con una particularidad. El Estado es el accionista mayoritario. Entonces, al tener la participación mayoritaria del capital, tiene el control, porque ejerce el órgano volitivo. El típico caso, bueno, creo que ahora, no sé si seguirá lo mismo, pero el típico caso era YPF. YPF, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, era una SA con economía mixta, es decir, los dueños de YPF no es el Estado solamente. Hay un grupo inversor que también forma parte de la cartera de capital de YPF. Nada más que ese grupo inversor tiene menos acciones que el Estado. Por lo tanto, como cada acción te da un voto, quien tenga más acciones tiene más votos. Quien tenga más votos, se dice en forma jurídica, tiene la voluntad societaria. ¿Por qué? Porque es quien puede decidir sobre las cuestiones empresariales de esa sociedad. ¿Sí? Aerolíneas Argentinas es otro claro ejemplo. Bueno, después tenemos los entes públicos excluidos de la administración nacional, o sea, los entes públicos que no están acá. ¿Cuáles son esos entes públicos? Es una organización estatal no empresarial con autarquía financiera, personalidad jurídica, patrimonio, control mayoritario del patrimonio en las decisiones y entidades públicas no estatales, donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones. El típico ejemplo acá es el IERIC, el Instituto de Estadística de la Industria de la Construcción, es el Instituto de las Fuerzas Armadas, el IOFA, ¿sí? Es el RENATRE o RENATEA, ¿sí? Que es el organismo que controla el cumplimiento de toda la legislación de los peones rurales. Son organismos públicos, pero no empresariales, que tienen autonomía, autarquía financiera, porque perciben ingresos de sus asociados, por lo tanto tienen patrimonio propio, pero son entidades públicas no estatales, pues no forman parte de ningún poder, no es un organismo descentralizado, pero el Estado tiene un control en las decisiones. Después tenemos los fondos fiduciarios públicos, esto tiene que ver con los fideicomisos, sobre todo del Estado. Y por último tenemos las paraestatales, que son organizaciones privadas a las cuales el Estado o es socio, o la subsidia, o realiza aportes, o dio garantía, avales, privilegios. Esto después ya más adelante lo vamos a ver. Esto sería la estructura del sector público nacional. Ahora bien, cuando vamos al... Uy, perdón, creo que me salté. A ver, el sector público provincial, ¿sí? Tiene la misma estructura. A ver. Sí. El sector público provincial, como les decía, tiene la misma estructura. Va a tener una administración ya no nacional,
sino provincial, va a tener empresas públicas provinciales. ¿Qué están viendo en pantalla? Disculpen porque me sale un mensaje. Sector público nacional, la filmina que estábamos viendo. Ah, perfecto. Va a tener, como les decía, empresas públicas provinciales, como el caso del tomógrafo, el caso del teleférico. Entes públicos excluidos de la Administración Nacional, la verdad que no conozco. ¿Sí? Generalmente estos son nacionales. Fondos fiduciarios, creo que había uno con respecto al Fondo de Garantía y Sustentabilidad, creería, se los termino de confirmar la clase que viene si quieren. Pero si no, me parece que la provincia no tiene fideicomisos, ¿sí? Que serían los fondos fiduciarios. Y las paraestatales generalmente no hay. Ahora, por ejemplo, a ver, una empresa pública que ustedes, bueno, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría interactúa casi a diario con ella. ¿Quién me puede decir? Un ejemplo, la empresa pública provincial. Profe, ¿usted está hablando del transporte público? Exactamente, ¿cómo se llama? Saeta. Saeta, ¿sí? Saeta, fíjense que es una empresa. Si ustedes buscan la razón social de Saeta, les sale Sociedad del Estado. Otra es el COSAISA. ¿Qué es COSAISA? Es la empresa de agua. El nombre de fantasía es Agua del Norte. La razón social es COSAISA. ¿Sí? Bueno. Gasnor, por ejemplo, una SA. No es una sociedad del Estado. EDESA, no. EDESA también es una SA. Profe, disculpe. ¿Sí? Recién usted nombró los últimos dos ejemplos, Gasnor y EDESA. Si bien son SA mixta, ¿tiene algún tipo de participación societaria del Estado o no? Y en realidad, bueno, ahí el control del Estado pasa por otro lado, porque el Estado controla en cuanto a la concesión de los recursos. O sea, la electricidad que genera EDESA viene de los recursos naturales de la provincia de Salta. Entonces el control está ahí, no tanto en el capital. No conozco la conformación y no publican el estatuto, pero ¿dónde uno sabe si hay mayor participación o menor participación en el Estado? Cuando se publican los estatutos de estas sociedades anónimas. Bueno, no están publicados los estatutos como para saber cuál es la participación accionaria del Estado. Sin embargo, el Estado sobre estas sociedades, Gasnor, que en otra, EDESA se llama en el norte, en Buenos Aires, Córdoba, y creo que hasta Santiago del Estero se llama EDESUR, y después para el sur también hay otra empresa, digamos, concesionaria de la distribución de la energía eléctrica. Como el recurso energía eléctrica proviene de los recursos naturales, ustedes saben que la energía digamos, que consumimos nosotros viene de los diques, de las represas, entonces esos son recursos naturales. Como eso es algo que se da en concesión, ahí está el ejercicio del control del Estado. Como también existía bueno, ahora ya no existe más, pero cuando existía UNOR, también hacía el control ahí el Estado. Pero, claro, exactamente. Pero bien, no gracias. sé si AUNOR era empresa pública, ahí me has hecho duda. Ya no existe AUNOR, ¿no? Pero no, ya creo no. que era el del peaje, de eso me estás hablando. Exactamente. Perfecto, bueno, gracias, profe. Ustedes cuando hagan el sector público provincial, tienen que poner administración provincial. ¿Qué ley? La ley de contabilidad. ¿Sí? Empresas públicas provinciales. Los entes públicos excluidos de la Administración Nacional no. Fondos fiduciarios públicos no. Y paraestatales no. Cuando hagan el sector público municipal, ¿qué va a tener el sector público municipal? Una administración municipal. Dentro de esa administración municipal va a haber una administración central, organismos descentralizados muy pocos, perdón, sí va a haber organismos descentralizados. Lo que no va a haber a nivel de municipios son instituciones de la seguridad social.
A nivel de nación y de provincia, sí. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, habrán escuchado que hay jubilados provinciales y jubilados nacionales. Bueno, la institución de seguridad social por excelencia de la nación es ANSES y PAMI, que es el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones. A nivel provincial teníamos cajas provinciales previsionales. En la actualidad no, pero por ejemplo, policías, maestros, personal estatal que se jubiló antes del ANSES, se jubilaban con cajas provinciales, ¿sí? Sobre todo la policía, la parte de salud, la docencia, quedaron todavía algunos jubilados provinciales. Por eso hay instituciones de seguridad social. También acá tenemos el IPS, que es un organismo descentralizado en realidad, pero bueno, cumple las funciones de institución de seguridad social. Bien, que no es una obra social el IPS, ¿no? En un instituto de salud. A nivel provincial también hay empresas del Estado, como les decía. Ahora, a nivel municipal, fíjense, va a haber en el caso puntual del municipio de Salta se llama DEM, D-E-M. ¿Qué significa DEM? Departamento Ejecutivo Municipal, DEM, ¿sí? Así lo van a ver en la ordenanza de presupuesto. En ese DEM está justamente nucleado el Poder Ejecutivo. A eso hay que sumarle, para que sea la Administración Central Municipal, el Consejo Deliberante y los tribunales de falta. Organismos descentralizados existen, no sé si la Dirección de Tránsito es un organismo descentralizado, y las instituciones de la seguridad social a nivel municipal no existen. No hay un ANSES, entre comillas, municipal. Empresas públicas en el sector público municipal sí existen. En el caso puntual de la ciudad de Salta tenemos una empresa que se llama Pan Solidario. Era una panadería que abastecía a los comedores. ¿Sí? Pero sí existe. Entes públicos excluidos de la Administración Nacional en nuestro municipio no hay. Fondos fiduciarios públicos en nuestro municipio no hay. Y organizaciones paraestatales en nuestro municipio no hay. En otros municipios, si no hay en el capital, dudo que haya en los otros. La verdad que desconozco en detalle de los, creo que son como 59 o 60 ya municipios. A ver, hay alguien que tiene el micrófono. ¿Dónde me permite? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por eso se está escuchando interrupción. Bueno. Bien, ahí está. Perfecto, ¿se me escucha ahí? Sí, profe, sí se lo escucha. Bien. Bueno, sigamos. Después, ¿qué le decía el punto 2b? ¿Quién me lo puede leer? ¿Sí? En el anexo 10, el organigrama del Poder Ejecutivo Provincial con nombre de las autoridades respectivas. Bueno, ustedes tienen la nómina de las autoridades. Yo acá le muestro la estructura. Acá estaría el organigrama del Poder Ejecutivo Provincial. Tenemos el gobernador, la Secretaría General de la Gobernación, Coordinación Administrativa, son todas unidades de staff que dependen de Gobernación, y después tenemos todos los ministerios. Sáquenle una fotito, después ustedes, ¿qué tienen que agregar a esto? Los nombres abajo, por ejemplo, por darle un ejemplo. Gobernador, doctor Gustavo Sáenz, por darle un ejemplo, que es uno de los que conocemos, ¿sí? O acá el de salud pública, doctor, ¿cómo se llama? Bueno, no le sé el nombre de pila, pero el apellido es Esteban. Esteban el apellido. El nombre de pila no le conozco. O acá, Ignacio. El de economía, Ignacio, muchas gracias. O el de economía, acá tenemos licenciado o magíster es... Roberto Díaz Abjur. Roberto Díaz Abjur. Y así van completando, ¿sí? La idea de esto es que ustedes empiecen a
toda la información del Estado es pública, chicos. Entonces ustedes, para desenvolverse después en la práctica, tienen que saber cómo está organizado el Estado. Y esa información de cómo está organizado es pública, como les decía. Entonces, la idea es que ustedes empiecen a abordar cada una de las páginas y buscar dónde está esa información para luego, después, cuando les toque ejercer, si les toca ejercer en el sector público, su carrera, se sepan ubicar. Bueno, después había una preguntita que decía Hacienda Pública, Administración Pública. ¿Es así? Sí, la Sí, actividad 3. A ver, que alguien me la lea la pregunta, por favor. Lo que dice la Efectúe- actividad 3 es efectúe la relación entre organización administrativa del Estado y las haciendas públicas. Señale los conceptos de hacienda pública y administración pública. Bueno, vamos a comenzar por el segundo punto. ¿Qué es hacienda pública y qué es administración pública? Son dos cosas distintas. Acá está, comisión. Ay, ya me unieron. Muchísimas gracias. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver cómo se vinculan en un esquema. Pero primero tenemos que entender qué es cada una de estas cosas. La hacienda pública, el concepto que adopta la cátedra, o que por ahí el profe Moreno le va a repetir, este concepto es el concepto que nos trae el profesor Achabayán, en donde define a la hacienda pública de la siguiente manera. Dice, coordinación económica activa de personas y de bienes económicos establecido por los habitantes afincados en un territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo o común que los individuos no podrían atender aisladamente. Esta es una definición muy rica. ¿Por qué? Porque en forma ordenada nos va dando cada uno de los elementos que componen a la hacienda pública. Primero, la hacienda pública es una coordinación económica. El primer concepto es que no es un conjunto o grupo de cosas o de personas o de bienes. Tener una coordinación económica implica tener una gestión, una organización en función del cumplimiento de cierto objetivo. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, agarro y junto una flota de 100 colectivos, no tengo una empresa de transporte. Tengo 100 colectivos amontonados, agrupados. Ahora, si yo esos 100 colectivos los coordino por horarios, le hago un mantenimiento, los adecuo para prestar un servicio, tengo una empresa de transporte. Parece algo obvio, algo que va de suyo, pero muchas veces cuando definen hacienda pública dicen conjunto de personas y bienes, y no corresponde, porque no es un conjunto. El conjunto es yo junto cosas y armo como un pequeño paquete, y eso no es la hacienda pública. Justamente la hacienda pública, una de las características es que está al servicio del bien público. Para que esté al servicio del bien público, necesariamente debe estar coordinado en forma económica. Y bueno, el autor le agrega una coordinación activa, o sea que tiene que ver con la gestión. Otra nota bastante interesante en esta definición es personas y bienes. O sea, yo tengo que coordinar personas con bienes económicos. No es solamente los bienes, porque una vez cuando habla de hacienda cree que es un conjunto, uno habla del patrimonio. Y cuando uno se refiere a patrimonio, la primera idea que se nos viene es bienes y deudas, ¿sí? O activo y pasivo. Entonces eso hace al patrimonio. Es el concepto de la contabilidad tradicional. ¿Por qué? Porque la coordinación de personas en la contabilidad tradicional no existe. La cuenta sueldo es una cuenta de gasto. Acá también la cuenta sueldo va a ser una cuenta de erogación, pero el servicio que prestan esas personas se debe coordinar y eso hace a la hacienda pública. Entonces, coordinación económica activa de personas y de bienes económicos tienen una particularidad. Tanto las personas como esos bienes están afincados en un territorio. No hay hacienda pública en el aire.
No existe una hacienda pública que no responda a las necesidades de personas afincadas en un territorio. ¿Sí? Y el objetivo, ¿por qué llevo a cabo esa coordinación activa de personas y bienes? Porque tiene una finalidad. Y la finalidad es satisfacer las necesidades de orden colectivo o común. Uno dice, bueno, es lo que hace el Estado, es el estado de bienestar. No. O sea, sí, tiene que ver con eso. Pero da una particularidad. Son aquellas necesidades colectivas que de forma aislada los individuos no podrían atenderla ni satisfacerla. Ejemplo. Salud pública. Seguridad. Bueno, sí, seguridad. Y uno dirá, bueno, profe, pero yo me contrato seguridad privada y ando como andaba Ricardo Ford con 5 guardaespaldas. Pero no puede ejercer el poder de policía. Porque el poder de policía no pueden tener armas y, digamos, y reducir a cualquier persona que se le acerque porque no son policías. ¿Se entiende? El típico ejemplo es la administración de justicia. Es todo el poder judicial. Todo el poder judicial cumple esa función, administrar justicia. El individuo no podría resolver en forma aislada sus propios problemas. ¿Se entiende? Sí o sí requiere de un juez, secretario, prosecretario, fiscales, abogados defensores, y bueno, y todo el personal, más todos los bienes que están puestos a disposición en el Poder Judicial para que se pueda hacer peritos oficiales, ¿sí? Para que pueda satisfacer la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad de una persona que va al Poder Judicial? Porque tiene una controversia judicial. Entonces, para poder satisfacer esa necesidad de resolver ese problema, controversia o conflicto judicial, hace falta un Estado presente en su estructura con una hacienda pública acorde, que sea coordinada económicamente activa de personas y bienes económicos que estén, digamos, esa coordinación tenga un fin claro. ¿Cuál es ese fin claro? Cumplir con la satisfacción de la necesidad pública de administración de justicia, de una necesidad de orden colectivo. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. A partir de ahora, tienen prohibido, para que empiecen a asimilar el concepto, decir conjunto de personas y bienes. Quien diga conjunto de personas y bienes para definir hacienda pública, está en un concepto equivocado. ¿Sí? Es una coordinación. Bien. Ahora, ¿qué es la administración pública? La administración pública va a tener dos acepciones. Una es la que tenemos acá, que dice función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado y que tiene por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los fines dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a este. Bien. Esto es analizar la administración pública como una función del Estado. Después vamos a ver, creo que el profe Moreno también hace la parte de, yo por lo menos lo tomé de ahí, de la diferencia entre las dos acepciones que tiene administración pública. Una es esta, definirla como función del Estado, y otra es como una estructura. O sea, cuando uno le preguntan, ¿dónde trabajas en la administración pública? No se refiere a la función del Estado que consiste en una actividad concreta, sino se refiere a un lugar específico, a un organismo, a una estructura que uno, cuando te dicen, ¿y dónde trabajas vos? En el súper, ¿y vos dónde trabajas? En la administración pública, uno claramente visualiza dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Pero bueno, primero vamos a abordar el concepto de la administración pública como esto, como una función del Estado. ¿Qué es importante acá? Que esa función del Estado es continua. Que esa función del Estado está subordinada a los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero ¿qué tiene como objetivo esa función?
satisfacer en forma directa e inmediata las necesidades colectivas. ¿Se entiende? La función pública generalmente la ejercen el Poder Ejecutivo, pero también el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Lo que nosotros tenemos más palpable son los decretos y las resoluciones de cada uno de los organismos o ministerios del Poder Ejecutivo. Por ahí no tenemos tanto contacto con las resoluciones del Poder Judicial, por ejemplo, o con la forma. Pero también ejercen la administración pública los otros poderes. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bueno. Lo que les pide en la primera parte de la actividad es que me la vuelven a leer, por favor. Cualquiera. La primera parte dice, efectúe la relación entre la organización administrativa del Estado y las haciendas públicas. Bien. Entonces, yo tengo por un lado, ¿qué vimos hasta acá? Vimos por un lado el concepto de sector público. Sector público me hacía referencia a una organización, a una estructura. ¿Sí? Era el famoso organigrama, que no lo vimos tan como organigrama, porque el organigrama es algo limitado, no vimos cómo está estructurado, cómo está diseñado, organizado el sector público. Artículo 8 de la ley 24.156. Después abordamos el concepto de hacienda pública, en donde la hacienda pública era esa coordinación económica activa de bienes y personas afincado en un territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades colectivas. Ahora, ¿cuál es la relación? Por separado no pueden existir. ¿Por qué? Porque si yo tengo una organización y a esa organización no la doto de gente, de personas y de bienes que estén coordinados de manera económica, esa organización no va a poder prestar las funciones para las cuales fue creada. Y después no puedo tener, o sea que no existiría una organización sin una hacienda, no existiría un sector público sin una hacienda. Hay una vinculación. Y haciendo el análisis inverso también, yo no puedo tener bienes coordinados que no respondan a ninguna estructura, que no estén contenidos, enmarcados, no tengan exactamente un marco de actuación dentro de una organización superior. Por lo tanto, estos dos conceptos inexorablemente se vinculan. La relación que existe entre ellos es estrecha, porque uno no puede existir sin el otro. No puede existir en tanto y en cuanto no puede cumplir la función para la cual fue creada. Uno no crea hablando de la autoridad de gobierno, por ejemplo, un gobernador, un presidente o un intendente, no crea un ministerio nuevo, sino va a cumplir una función específica que amerite la creación de ese ministerio, porque esa función específica que va a cumplir ese ministerio, en la actualidad no la está cumpliendo otro. ¿Se entiende? No se pueden crear estructuras por el simple hecho de hacerlo. Se tiene que ameritar. Entonces, si tiene que ameritar, significa que va a cumplir un servicio distinto, diferente a los que están cumpliendo los otros. Si no, esa necesidad colectiva sería satisfecha por los servicios que cumplen los otros ministerios. ¿Se entiende? Entonces, si no amerita, o mejor dicho, si lo amerita, se crea. Y sería impensado concebir la idea de que tengo una organización, tengo personas organizadas, dispuestas para cumplir tal función y que no se las dote de los bienes económicos necesarios. Ejemplo, tengo una salita que no tenga médicos, o tengo un ministerio, ¿sí? A ver, de las comunidades inmigrantes de los países escandinavos. Y acá no tenemos inmigrantes de países escandinavos. ¿Sí? Entonces,
Fíjense que hay, creo que el IPIS es un instituto de los pueblos indígenas. Y bueno, en aquellas provincias en donde la población indígena no tenga tanta presencia como lo tiene en nuestra provincia, en las provincias del norte en general, no va a haber ese tipo de instituto. No tendría razón de ser. ¿Me explico? Y si se crea un instituto porque sí, si no se le da la hacienda pública para que funcione, ese instituto no va a poder ofrecer ese servicio. Aquí viene esto, y por ahí me voy a adelantar algunos conceptos, lo voy a ir introduciendo en otros conceptos. El Estado es un ente que presta, mejor dicho, produce bienes y servicios. El Estado no está para gastar. El Estado está para producir bienes y servicios. Es un productor de bienes y servicios. ¿Por qué es un productor de bienes y servicios? Le habrá hecho el cuadrito el profe Moreno, en donde es un cuadro bastante interesante, en donde por un lado tenemos las necesidades públicas, que son las necesidades colectivas que tiene toda la sociedad. Por otro lado tenemos los recursos públicos, que son todos los bienes que puede hacer uso el Estado para la satisfacción de esos bienes. Ahora, lo que vincula una necesidad pública y un recurso público, ¿sí? O los bienes públicos, es el servicio público. El servicio público es aquello que el Estado, por medio de su gestión, ¿sí? De su administración, utiliza los recursos públicos, la palabra correcta es aplica los recursos públicos en la satisfacción de esas necesidades públicas. ¿Y cómo hace eso? Por medio de una organización administrativa, que es su estructura, y por medio de la hacienda pública que tiene esa organización administrativa. Entonces, cuando uno quiere vincular la organización administrativa y las haciendas públicas, tiene este esquema. Por un lado, la organización puede ser estatal, puede ser centralizado o descentralizado. Si tiene una organización centralizada, su hacienda, ¿cómo va a ser? Central. Básicamente va a agrupar al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahora, las haciendas anexas, que digamos que pertenecen a la organización descentralizada, pueden ser anexas de erogación, anexas de producción o las anexas fiduciarias estatales. Estos son los famosos fideicomisos, el fondo fiduciario. Las anexas de erogación son de los organismos descentralizados de carácter administrativo, ejemplo, la AFIP, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación, las universidades nacionales. Y las de producción son las empresas productivas, la sociedad del Estado, la sociedad del Estado. Ahora, la otra forma de organizarse que tiene el Estado es con los entes paraestatales. Estos entes paraestatales, que ya vamos a ver, tienen haciendas conexas o paraestatales. Las haciendas conexas o paraestatales son haciendas privadas que cumplen funciones conexas al Estado. Y después también están las acciones fiduciarias. También tienen que ver con el tema de cómo se constituyen esos fondos fiduciarios. Porque pueden ser públicos o privados. Ahora, ¿por qué? Y esto por ahí le debería llamar la atención. ¿Por qué el Estado, ¿sí? O una organización del Estado va a tener una hacienda privada? Bueno, por ahí me adelanto un poquito, pero es el caso de los colegios de profesionales. Los colegios de profesionales tienen a su cargo el control del poder de policía de la matrícula profesional de los cuales es ese colegio. Es decir, el colegio de abogados controlará la matrícula de los abogados, el Consejo de Ciencia Económica nos controla a nosotros, el Colegio de Médicos controla eso. Ahora, la pregunta clave es, ¿quién tiene que ejercer el control? ¿Quién es el autorizado a ejercer el control? El autorizado a ejercer el control no son los colegios. El autorizado a ejercer el control es el Estado. Ahora, el Estado, en una de sus facultades, que puede delegar ese tipo de control en organizaciones privadas que hacen a esa actividad puntual. Entonces,
Para dar el caso de los contadores. Tenemos un consejo, acá en Salta, un consejo de ciencias económicas, que tiene el poder de policía de la matrícula. El poder de policía es una función pública propia del Estado, porque nosotros tenemos un sistema republicano, en donde el Estado es quien ejerce el control. No puede haber un control ejercido de forma, digamos, primitiva, originaria, por un privado, porque justamente todos los privados delegamos en una institución, como es el Estado, para que desde el Estado sea quien se controla a los mismos privados. Entonces, por definición, quien ejerce el control de esa sociedad es siempre el Estado. Ahora, puede delegar la función de control. ¿Y cómo delega esa función de control? Y bueno, por medio de, hay leyes, ¿sí? Para esto, y las leyes de creación de cada uno de los consejos profesionales y de los colegios profesionales, hablando en términos genéricos, tienen esa función y la adoptan. Pero fíjense en una cosa, tenemos la organización, ¿qué le falta? La hacienda. Ahora, la hacienda, que sería ese conjunto de personas y de bienes, ¿quién lo pone? ¿Cómo se dispone o cómo se pone a disposición esa hacienda? Es privada. Es privada. ¿Quién contrata la cantidad que necesite? Vamos puntualmente a nuestro consejo profesional. Muchos, si trabajan en estudios contables o por ahí en alguna empresa, le habrá tocado ir al consejo profesional. Cuando ustedes entran, hay administrativos. ¿Quién decide cuánto administrativo va a haber? ¿Ustedes creen que sale una resolución, por ejemplo, del Gran Bur? No. Lo decide el mismo presidente del consejo. Habrá 1, 2, 3, 40, 50. ¿Cuánto se le va a pagar de sueldo a esa persona? También, si bien hay convenios colectivos de trabajo que fijan, digamos, ciertos parámetros, es una decisión entre privados. ¿Qué horario de atención va a tener el consejo? Fíjense, son todas decisiones. ¿Cuánto va a ser lo que cueste la matrícula en ese año? De dicho sea de paso, todos los años no aumentan. Va a ser una decisión que toma ese organismo, ¿sí? O ese ente paraestatal, sin consultar al gobierno. Y está bien, eso sí, está bien, porque tiene autonomía. Ahora, la función que cumple es una función del Estado. Por lo tanto, los bienes que serían esos recursos, tiene que rendir cuenta. Y lo mismo ocurre con la caja previsional propia del Consejo de Ciencia Económica. Tiene que rendir cuenta. ¿Sí? ¿En qué se diferencia una fundación del Consejo de Ciencia Económica? Si los dos son entes sin fines de lucro. Perfecto, los dos son entes sin fines de lucro, pero uno es un ente paraestatal y el otro no. ¿Cuál es paraestatal? El consejo. ¿Lo ven? Bueno, de acá vamos a pasar a la actividad número 4, ¿sí? Como por lo menos para irle mostrando cómo se completa. Hasta acá, ¿alguna duda, algo que no entiendan, algo que quieran que veamos? Profe, tengo una pregunta sobre el ejemplo que dio recién acerca del consejo. Puntualmente, lo que le quería preguntar es que ¿hay algún parámetro o algo que se determina para definir qué decisiones toma, por ejemplo, el consejo y cuáles le competen al Estado en ejercicio de esa función pública que tiene el consejo, ¿no? Sí. Hay dos, en el caso puntual del Consejo de Ciencia Económica, hay dos normas claves. Una es la ley de ejercicio profesional de la carrera, o sea, si bien quizás alguno sea licenciado en administración, por eso hablo de ejercicio profesional de las carreras.
nuestras carreras, la de contador público, la de licenciado en administración y la de licenciado en economía y la de actuario, son consideradas carreras dentro del campo de la ciencia económica, ¿sí? Esas carreras tienen una ley de ejercicio profesional. O sea, después, quizá en los últimos años, ven cómo se delimita, qué puede hacer un contador y dónde dice que el contador firma los balances, en esa ley. Dónde dice que el fluir de fondo, por ejemplo, tiene que ser preparado y puede ser firmado por el licenciado en administración, en esa ley. Dónde dice que los estudios de costos y análisis de impacto económico tienen que ser firmados por un licenciado en economía, en esa ley. Esa ley da las facultades a las carreras, al ejercicio profesional de cada una de esas carreras. ¿Sí? Bueno, esa ley también manda a crear colegios y consejos profesionales que regulen el poder, o sea, que controlen la matrícula. Entonces, tenemos por un lado la ley de ejercicio profesional de cada una de las carreras, que manda dentro de su articulado a crear una institución que controle el poder de la matrícula. Y la otra ley es la ley propia de creación de ese consejo o colegio profesional. Entonces, debe haber más, que ahora se me están escapando, algunas leyes modificatorias o complementarias, pero básicamente, en nuestro caso puntual de los profesionales de ciencia económica, tenemos esas dos: la del ejercicio de la profesión, ¿sí?, el ejercicio profesional, y la ley de creación del Consejo de Ciencia Económica de Salta. El Consejo de Ciencia Económica de Tucumán tiene otra ley. Y fíjense que hablo de leyes. Por eso es una entidad paraestatal. Yo recién les hacía la pregunta, los dos son entes sin fines de lucro, porque los dos no persiguen el lucro. O el consejo tiene que rendir cuentas, y si le quedó un remanente, o lo tiene que reinvertir. Una fundación, ¿sí?, no puede percibir lucro, es una entidad sin fines de lucro. Sin embargo, uno es paraestatal y otro no. ¿Por qué? Porque uno, al cumplir funciones que le son propias al Estado y que son delegadas a este último, dicha creación surge por imperio de una ley. En cambio, en una fundación nos juntamos 3 personas, una que sea presidente, otro secretario y otro tesorero, y podemos crear un estatuto propio y hacer una fundación. Pero fíjense que ahí está la diferencia. No puede haber, si bien ahora en Salta hay un consejo y un colegio, fíjense que el único que tiene el control de la matrícula es el Consejo de Ciencia Económica, porque en Salta puntualmente la profesión está organizada desde lo jurídico por un Consejo de Ciencia Económica. Puede haber un colegio, puede haber una asociación de profesionales, puede haber un montón de cosas, pero quien controla la matrícula y quien dice quién es profesional y quién no, ¿sí?, y quién está avalado para la firma y quién no, es el Consejo de Ciencia Económica, porque es el único que tiene una ley de creación. ¿Se entiende? Entonces, en esa ley de creación de la entidad paraestatal, ahí están sus funciones y las delegaciones que le hace el Estado a esa entidad. No sé si quedó... Claro, a eso se dirigía mi Claro. pregunta, particularmente a eso, o sea, si la actividad de los entes paraestatales, al igual que la de los entes estatales, estaba enmarcado en el sustento legislativo. Sí, va por Sí. ley de creación. Muchas gracias, profe. Nada. Bueno, vamos por la última actividad, si mal no recuerdo, la 4. ¿Es así? Sí, profe. Bueno. Bien, ¿quién me lee la actividad? Cualquiera, a ver, me lea la actividad. Actividad número 4. Indique con una C cuál de las siguientes funciones son comunes a todos los ministerios o es de competencia de un ministerio en particular, con una P, según la ley número 8171 de la provincia de Salta. Identifique el ministerio competente. Bien. Bueno.
Entonces, tenemos la ley de ministerios, ¿sí? Que es la ley 8171. Ahora, acá hay una función. Si esa función es una cera común a todos los ministerios, o si esa función es particular de un ministerio. Yo les voy a poner la solución de las primeras 10 para que vean cuál es la dinámica. Ejemplo, remite los proyectos de ley que considera pertinentes suscritos por él y por el secretario general de la Gobernación. ¿Quién hace eso? ¿Ministerio de Gobierno? No, lo hace el gobernador. El Ministerio de Gobierno es un ministerio. Ahora, en el artículo 6, entre las funciones que le competen al gobernador, está remitir los proyectos de ley suscritos por él, o sea, por el gobernador, y por el secretario general de esa gobernación. ¿Se entiende? Vamos a ver el 5. Dice, entender, o sea, su función es entender en el sistema integrado de administración financiera. ¿Quién tiene por función entender en el sistema integrado de la administración financiera? Si ustedes leen el artículo 20, inciso 3, es el Ministerio de Economía y Servicios Públicos. ¿Lo ven? Para esto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener la ley a mano, ya sea impresa o bajada. Si van a trabajar con computadora, la tienen bajada en PDF. Van a ir leyendo la ley, van a ir viendo que hay funciones y van a ir así comprendiendo. Primero, si es una función que le compete a un organismo particular o a todos. ¿Sí? O sea, si es común o es particular, a eso me refiero. A ver, vamos a ver. Fíjense la 27. Dice, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Nación, de la provincia y de la legislación vigente. ¿A quién le compete eso? ¿A todos los ministerios? A todos. A todas las organizaciones. O sea, todas las unidades administrativas, todo el Poder Ejecutivo. ¿Dónde está eso? En el artículo 16, inciso 1. Yo voy a hacer lo siguiente que por lo general me funcionó, y es dejarle, ¿sí?, por lo menos las primeras 20 respuestas, para que ustedes lo que tienen que hacer es y más sobre todo en esta época de pandemia, les digo porque lo apliqué el año pasado y me resultó. Ustedes ya tienen la respuesta, sáquenle foto a esta primera filmina. Y avísenme cuando pueda pasar. Pase, ¿Puedo pasar? profe, les estoy Bueno. sacando captura y la estoy subiendo al grupo. Bueno. Y ahí tienen las últimas 10. Las primeras 10 y las últimas 10. Les doy. Ustedes hacen las del medio. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la idea de pasarle a ustedes las respuestas? Primero, que sepan cuál es la respuesta correcta. Y segundo, que les sirva para reforzar su aprendizaje. Si ustedes simplemente agarran el trabajo práctico, lo completan o ni siquiera se toman el trabajo de completarlo ni de leer el material que es la ley de 8171, que le dé la respuesta o que no lo hayan hecho es exactamente lo mismo. Ya está en la responsabilidad que asume cada uno en su compromiso con la materia. Pero para aquellos que sí estén comprometidos, les va a servir tener las respuestas. ¿Por qué? Porque abordar la ley así en crudo, ¿sí?, a usted le va a resultar, primero, desorientado. Entonces, ya saben a dónde están las respuestas. No obstante, tienen que leer toda la ley, pegarle una leída, aunque sea
una primera o una segunda lectura para saberse ubicar en dónde están las cosas. Una vez que se saben ubicar en dónde están las cosas, ¿sí? En dónde están las funciones del gobernador, en dónde están las funciones del ministerio, en dónde están las funciones, por ejemplo, de la Secretaría de la Gobernación, cuáles son las funciones comunes, porque hay un artículo que dice cuáles son las funciones comunes. Cuando ustedes ya se sepan, o sea, ya le hicieron una lectura previa a la ley, ahí recién, con la ley en la mano, ¿sí? Se olvidan de la respuesta y comienzan a completar. Esa es la mejor forma de aprender y de desarrollar esta actividad. Comienzan a completar con lápiz lo que ustedes creen, lo que ustedes están viendo. Luego que tienen todo completo, se compara. Ustedes hacen ese proceso de comparar la respuesta correcta con la respuesta que ustedes creyeron en ese momento cuando estaban haciéndolo, que era la correcta. Y ahí van a ver, solos, generalmente, la mayoría de las dudas la evacúan solos, porque es ese proceso de autoevaluación, ¿sí? Es muy, muy importante, sobre todo cuando uno trabaja leyes muy pesadas. Si de ahí les resulta dudas, por ejemplo, ustedes dicen, profesor, ¿por qué el entender en la aplicación de los sistemas de contratación en la provincia le pertenece al Ministerio de Economía y Servicios Públicos? Porque yo estoy convencido de que eso era una actividad, como todos los ministerios, por ejemplo, pueden contratar. Yo pensaba que era una función que la tenía, era común, no particular. Supongamos, ¿sí? Que esa sea una consulta. Entonces, a esas consultas las anotan. Y esas son las dudas que quisiera evacuar la clase que viene. ¿Por qué les comento esto? Porque esa es la mejor manera de entenderlo. Estudiarse la ley de memoria no le va a servir para nada. Y les repito, no le va a servir para nada. Es una ley que tiene un montón de incisos, un montón de artículos con un montón de incisos, y que es imposible que se lo sepan de memoria. Y aún así, aquellos que tengan muy buena memoria, no van a tener la capacidad de razonarlo, lo que se les está pidiendo. Generalmente estos ejercicios entran en el primer parcial. Y se les puede hacer un ejercicio así, donde no se le da la ley para que lo tengan. Entonces, estudiarse de memoria las cosas no tiene sentido. Ahora, sí tiene sentido saber más o menos lo básico, aquí, cuáles son las funciones que le compete a un ministerio, cuáles son las funciones que le compete a otro ministerio, cuáles son las funciones que tiene un gobernador, porque uno a veces piensa que, ¿qué hace un gobernador? Gobierna. No, tiene funciones específicas que lo manda la ley y que le otorga facultad para hacer eso. ¿Sí? Entonces, tarea para la casa. Si mal no recuerdo, creo que está completo desde el punto 1 al punto 3. Estaría todo. Me estaría faltando, no sé si es el trabajo práctico 2, la estructura del poder, la estructura del Ministerio de Cultura. ¿Puede ser? Que tienen que completar el Ministerio de Cultura. Sí, profe. Sí, de la actividad 2. Bien. ¿Cómo van a completar esa actividad? Es muy sencillo. Van a entrar a la página que se les dice ahí, que es mapa del Estado argentino, .gov. Eso lo va a dirigir a lo que es la administración nacional. ¿Sí? Dentro de la administración nacional, ustedes hacen clic ahí y van a tener el poder ejecutivo. Van a tener una pequeña imagen, a ver si les muestro eso, y con eso terminaríamos. A ver, ¿ustedes qué están viendo en pantalla? La actividad 4. Bueno, ya les comparto. Ahí, ¿qué están viendo? Seguimos. El Ahí está. navegador.
Entonces, ustedes en Google ponen mapa del Estado argentino y les manda a esta página, que es la que está citada en el trabajo práctico, ¿sí? Esta página es el sitio oficial donde se muestra que la estructura organizativa, la organización de la administración pública. ¿Qué tipo de administración pública? Nacional. Bien. ¿Qué voy a encontrar yo acá? Los ministerios. Bien, pero a nivel de poderes, ¿qué poderes voy a encontrar yo acá? Poder ejecutivo. Ejecutivo, ¿Solamente? Los tres. legislativo y poder judicial. Ajá. ¿Y qué más puedo encontrar ahí? ¿O ahí termina la administración pública? Bueno, eso Organismos está descentralizados, empresas los organismos públicas. descentralizados. Ministerio. ¿Y qué más? Empresas públicas, organismos desconcentrados, paraestatales. Las jurisdicciones. Empresas públicas. ¿Empresas públicas están acá? ¿Ven cómo es importante que ya nos empecemos a situar? La Administración Pública Nacional, según nuestro cuadrito, estaba compuesta por la Administración Central, en donde están los tres poderes, ¿sí? ¿Qué más? Los organismos descentralizados. ¿Y qué más? Las jurisdicciones. No. Los Las entes instituciones de paraestatales. seguridad social. Las instituciones de la seguridad social. Entonces, si ustedes me dicen los ministerios, es lo mismo que me digan poder ejecutivo. Si ustedes me dicen la Cámara de Diputados, es lo mismo que me digan poder legislativo. Seguimos dentro de lo que es la administración central. Pero como acá dice que es la estructura organizativa de la administración pública nacional, no van a estar las empresas públicas. Ese es un error. ¿Lo ven? Una empresa pública no va a estar acá. O por lo menos, por este enunciado, no debería estar. Si hay si está la estructura organizativa del poder de una empresa pública, tendrían que decir, brinda información sobre la estructura organizativa de la Administración Pública Nacional y las empresas públicas. Porque ustedes ya saben que dentro de la Administración Pública Nacional, ¿están o no están las empresas públicas? No. ¿Y las empresas públicas entonces, en dónde están contenidas? En el Estado, dentro del Estado. No. Están dentro del sector público nacional. Ah, muy bien. Esa es la respuesta correcta. No es lo mismo Estado que sector público, ¿no? Porque Estado es una institución. ¿Y sector público? ¿Qué era el sector público? Uno de los elementos que conforman el sector público argentino. Está bien, pero ¿qué es el sector público en sí? Porque, a ver, si ustedes me dicen está contenido en el Estado, Estado no es lo mismo que sector público. El Estado es una institución. ¿Se entiende? El Estado es un ente en sí mismo. Uno cuando habla del Estado, habla de un ente en sí mismo. Ahora, cuando uno habla del sector público, ¿habla de un ente en sí mismo? ¿Habla de una institución? No. No. ¿Y qué es el sector público entonces? Si el sector público no es el Estado, y el Estado es una institución, ya lo definimos. Ahora, ¿qué es el sector público entonces? Es un conjunto de organismos. No decía, está bien, es un conjunto, pero no decía de organismo. ¿De qué es? ¿Una convención? Está bien, es una convención, pero ¿de qué carácter? Pues si usted dice una convención es De como... agregaciones. ¿Cómo? A ver. Conjunto de agregaciones. Un conjunto de agregaciones, exactamente. ¿Por qué corrijo y no de organismo? Porque hay distintas unidades administrativas y económicas que genéricamente se le puede decir agregación, ¿sí? Organismos, ya algo específico. Un organismo es distinto, por ejemplo, de un órgano. Entonces, es un tipo de ente específico.
Y también el Estado, o sea que el Estado de una institución, el sector público es un conjunto de agregaciones, ¿sí? ¿Y qué características tenían esas agregaciones? Eran como entre sí ¿cómo eran? Eran heterogéneas. Eran heterogéneas. Y si son heterogéneas, ¿por qué se las agrupaba o se las agrupaba o se las estudiaba en conjunto? Porque su denominador común es ser de propiedad pública. ¿Qué más? Y porque todas tienen un objetivo común que es la satisfacción de necesidades públicas. Todas cumplen una función que está abocada al objetivo de satisfacción de las necesidades públicas. Cumplen una función, ¿sí? No satisfacen en sí, cumplen una función. Cada una de esas organizaciones va satisfaciendo una partecita de la gran necesidad pública. Porque recuerden, el típico ejemplo es, como les decía yo, la administración de justicia. ¿Quién satisface la administración de justicia? Yo diría el poder judicial en su conjunto. Y cada una de sus unidades económicas y administrativas que conforman ese poder judicial satisface la administración pública en forma parcial. Ejemplo, desde que te recepcionan la denuncia, ese organismo está cumpliendo una pequeña parte en la satisfacción de la administración de justicia, de la necesidad pública de administración de justicia. No te satisface en forma completa, pero te satisface en esa pequeña parte, la recepción de una denuncia. Después habrá un fiscal que investiga, te satisface en esa parte. Después habrá un juez que dictamina, te satisface en esa parte. Y después habrá un poder, o sea, estarán el sistema carcelario, la policía, que dará castigo o no, de acuerdo a lo que mande la justicia. Satisfacen esa parte. En su conjunto, si uno hace una mirada amplia de ese servicio que cumple el sector público, el sector judicial, se satisface la necesidad pública de administración de justicia. Quiere pensarlo como un hospital, por ejemplo, también vale el ejemplo. Uno que tiene, cuando uno tiene un problema, va a la guardia. Esa guardia está nutrida de, o debería, estar nutrida de los elementos necesarios para satisfacer esa necesidad. Tendría que haber algodón, tendría que haber insumos médicos, tendría que haber un médico, tendría que haber enfermeras, tendría que haber recepcionistas, ¿se entiende? Entonces, cada uno de ellos satisface en forma parcial la necesidad pública total, que es el servicio de salud pública. ¿Sí? Bueno, volviendo a esto, para que puedan hacer la actividad, entran en el mapa del Estado. ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, por defecto les tira el Poder Ejecutivo provincial, nacional. Y acá les da alguna información. Estructura y autoridades, por ejemplo, de la Administración Pública Nacional, organigrama de la estructura pública nacional. Si ustedes entran acá, como quien quiere chusmear, ¿sí? Fíjense que está la presidencia, están las gobernaciones, están todos los... Fíjense que acá hace una aclaración. Dice, Administración Pública Nacional, pero no es el organigrama de toda la Administración Pública Nacional, es el organigrama de la Administración Central y los organismos desconcentrados, no los descentralizados. Ya vamos a ver, hay una diferencia. Y están las autoridades superiores. En definitiva, ¿qué es? Y acá sí tienen, acá abajito, no sé si lo pueden ver cómo se está marcando. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Fíjense que ahí dice organismos descentralizados y acá dice desconcentrados. Son distintos. Las paraestatales Bueno, acá entrarían sí, dentro de organismos desconcentrados, perdón. no. Ya vamos a ver, los desconcentrados siguen formando parte de la estructura del poder que los contiene, los descentralizados no, ¿sí? Y los paraestatales no están en la administración nacional. Entonces, por definición, los paraestatales no van a estar acá, ¿sí? Acuérdense que son entes privados.
Bueno. Para hacer el ejercicio puntualmente, ¿dónde tienen que entrar? En el Ministerio de... ¿Qué ministerio tienen que entrar? Ministerio de Cultura. Y acá no lo estoy encontrando. Defensa, Cultura, Bauer. ¿Sí? Hacen clic ahí en el ministerio y le va a dar en forma de nómina toda la estructura pormenorizada. No nos sirve. Entonces, ¿qué hacen? Van a organigrama, que es la estructura orgánica. Ahí tienen solamente del Ministerio de Cultura la administración centralizada, lo sitúa, y ahí tienen los distintos unidades organizativas o administrativas para completar. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, gracias. Bueno. Entonces, se descargan el anexo y lo completan. ¿Vamos? Miren una particularidad, que son cosas que pasan. El Instituto Nacional Belgraniano, así que un instituto de historia, está conducido por un licenciado. ¿Y cómo se llama el licenciado? Manuel Belgrano. Bueno, casualidades. Bueno, chicos. Entonces, tarea para la casa. Completan esta actividad, que ahí les mostré cómo se llega, y completan la actividad 4 haciendo ese proceso de autoevaluación con las respuestas. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Qué tal les pareció la clase? Muy buena, profe, muy completa. ¿Quedó algo que no hayan entendido? Chicos, ¿quedó algo que no hayan entendido? Por el momento no, profe, ya la próxima clase me sacaré alguna duda. Bueno. Bueno, si no hay dudas, con esto terminamos, chicos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. La próxima clase. Gracias. Hasta luego.